Entonces, una película. ¿Una película? Ajá. ¿Una sola? Los Avengers. ¿Y maicena o harina de negrito? Harina de grito. 100%. Y no me van a preguntar una canción que me guste o algo así. Yo venía preparado para esa. Bueno, Una canción. Una canción que a mí me guste. Mira, yo puedo ir desde Bohemian Rhapsody hasta La Romana de Bad Bunny y del Alfa. Yo soy variado. Mi nombre es Rafael Paz, soy candidato a senador por el Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana. El valor más importante, la responsabilidad. La responsabilidad. Mi abuelo me enseñó que primero la obligación y después la devoción. Bueno, lo que pasa es que yo llegué al CONEP después de muchos trabajos. Mi primer trabajo me lo dieron mis profesores. Yo era buen estudiante, me gané el respeto de mis profesores. Entonces, mi primer trabajo fue en la Escuela del Ministerio Público. Se estaba fundando, la directora era Aura Celeste Fernández y el director del departamento académico era Cristóbal Rodríguez, el abogado constitucionalista. Y él era mi profesor de Derecho Constitucional y me contrató como su asistente. Después me fui a la Suprema Corte de Justicia, al Departamento de Políticas Públicas. Me contrató el que era el coordinador de mi carrera, que acababa de llegar de Minnesota, de hacer una maestría en políticas públicas y necesitaba un abogado que fuera que tuviera actitudes políticas y me eligió a mí. Yo era para entonces el presidente del Comité de Estudiantes de Derecho de UNIBE, el cual fundé, y de ahí me fui a la Junta Central Electoral con mi profesora Aura Celeste Fernández y allí tuve un proceso de crecimiento importante. Fui el primer secretario de la Escuela de Formación Electoral y del Estado Civil. Terminé y fui al Congreso Nacional como consultor primero durante la reforma constitucional del año 2010 y luego como asesor. Terminé siendo el asesor de los presidentes de ambas cámaras, trabajando con todos los legisladores, con los diputados, con los senadores, y me gané mucho prestigio y me hicieron asesor del presidente del Senado y presidente de la Cámara de Diputados. Me tocó redactar varios de los artículos de la Constitución actual, del régimen económico, de los transitorios y varias leyes importantes. La ley del Consejo del Poder Judicial, la ley del Tribunal Constitucional, la ley del Tribunal Superior Electoral, la del Consejo del Ministerio Público, entre otras, la de Declaración Jurada de Patrimonio, que es la que obliga a los funcionarios a hacer transparentes sus bienes. Y después de ahí me fui a estudiar fuera y estudié Gobierno y Gerencia Pública. Durante ese tiempo en el Congreso yo hice una extraordinaria relación con las asociaciones empresariales. Yo tenía 27 años de edad y cuando regresé de fuera de hacer mi maestría en Gobierno y Gerencia Pública, entonces me hicieron la oferta de entrar al CONEP o de entrevistarme para la posición de director técnico. Y me contrataron rápidamente, luego a los 4 meses me hicieron director ejecutivo y luego fui el vicepresidente de la organización. Así. A mí me tocó fundar el Comité de Estudiantes de Derecho de UNIBE. ¿Por qué yo lo fundé? Porque me di cuenta cuando llegué que la comunidad estudiantil estaba completamente dispersa y que mi universidad no ganaba una competencia internacional, lo barrían y era por falta de organización y por falta de una estrategia. Además, había un espacio riquísimo de participación social que estaba abandonado y habían habido 10 intentos de fundación del grupo de estudiantes de Derecho y no se lograba. Y yo logré construir, junto con un equipo maravilloso de jóvenes, ese comité de estudiantes que ya hoy es una institución y tiene más de, creo que ya lleva 14 directivas. Yo fui parte de un grupo que se llamaba Jóvenes Unidos por un Estado Sano cuando tenía 19 años. Fui su director ejecutivo, secretario de su consejo. Participé en la otra feria, que fue una feria de una protesta. En aquel momento, el grupo del gobierno, Rafaelito Núñez, que era el jefe de propaganda del gobierno de Leonel Fernández, decidió hacer un acto, una actividad que se llamaba 10 años de una visión,
que fue un acto súper rimbombante en la Feria Ganadera, donde se presentaba una República Dominicana súper moderna, avanzada, etc. Y yo, junto con un grupo de jóvenes de izquierda, de centro, de distintas organizaciones estudiantiles, montamos la otra feria, la otra cara de la República Dominicana, en el Parque Duarte. Y nos la prohibieron. Ese fue el primer movimiento de protesta que se hizo en la capital de juventud en muchísimo tiempo, que tuvo visibilidad. Y fue el inicio, de ahí surgió la chispa que después incendió el 4%. Llegué porque entendía que había concluido mi misión en el Consejo Nacional de la Empresa Privada y coincidió con que el presidente de la República quería lanzar una gran alianza entre el sector público y el sector privado, y entendió que yo era la persona para acompañarle en ese proceso y me incorporó a su gabinete como director del Consejo Nacional de Competitividad, una entidad que anteriormente era una oficina técnica que se dedicaba a canalizar proyectos de cooperación internacional, pero que a partir de mi llegada se ha convertido en un órgano de coordinación de políticas dirigido por el propio presidente de la República, donde se ha articulado a todo el gobierno en función de una agenda que se denomina Dominicana Competitiva. El mayor logro ha sido poner en funcionamiento el Consejo de Competitividad, que estaba planteado en la ley, pero que nunca se había reunido. Se conformó con los miembros del sector privado que fueron designados por primera vez mediante decreto presidencial, y se han celebrado hasta la fecha 8 reuniones muy productivas, donde se han aprobado más de 110 medidas a favor del desarrollo económico de la República Dominicana. Bueno, más que una crítica, yo tengo una visión y una propuesta para fortalecer el rol del Congreso en la parte legislativa. Yo creo que aquí se aprueban muchas leyes que no se saben cuánto cuestan, y por eso se hace imposible en muchos casos implementarlas. Nadie sabe los recursos que se requieren, y para eso estoy proponiendo la creación de una oficina de análisis del impacto económico de las leyes, para, además de tener el estudio constitucional de las mismas, podamos desde el Congreso prever el costo de implementación para poder así colocarlos en el presupuesto nacional y que las leyes que aprobamos realmente se puedan ejecutar. De igual forma, en la parte de fiscalización se aprueban las leyes, pero las comisiones tienen que trabajar con la administración pública para garantizar su implementación apropiada. Yo iría a fortalecer el rol de las comisiones del Senado de la República para que haya una democracia de más calidad y exista lo que nosotros queremos, que es mayores contrapesos, check and balances. Primero, a mí eso me parece propaganda política, que no tiene ninguna sustentación en la realidad. El Senado ha producido importantes leyes en la República Dominicana y además sirve de contrapeso a la Cámara de Diputados, que normalmente está aprobando proyectos de ley, muchos de ellos sin sentido, fragmentación del territorio nacional, designaciones con nombres, pensiones innecesarias y leyes que dañan a algunos sectores que no reciben la debida ponderación. Y el Senado es ese espacio más neutral, de mayor tranquilidad, donde se sopesan las medidas que realmente van a favor del país, y es una especie de filtro contra ciertos niveles de populismo que se dan en otros espacios. Yo creo que más que pensar en aprobar una cantidad extraordinaria de leyes, lo que tenemos es que pensar en medidas específicas que mejoren nuestro sistema legal, y creo e iré al Senado con esa vocación, una vocación de proactividad, una vocación de, sobre todo, sopesar las cosas bien para que tengamos las mejores leyes. Yo no creo que eso se estila. Eso, de hecho, en el caso del Distrito Nacional ha ocurrido, si no me equivoco, una sola vez. En todos los demás casos, Milagros Ortiz Bosch no fue diputada, Jacobo Magluta no fue diputado, Salvador Jorge Blanco no fue diputado. Bueno, o sea, fueron personas prestantes de la sociedad con peso, con una carrera como la que yo he desarrollado, que he estado en una cantidad importantísima de entidades públicas, que servía a la sociedad desde el sector privado, que me gané el respeto de la sociedad y construí raíces profundas que hoy me avalan para poder presentarme como candidato a senador. El hecho de que tú te pases 4 años en una Cámara de Diputados
incluso muchas veces sin un desempeño que mostrar, porque tú puedes estar en la Cámara de Diputados y no someter ningún proyecto de ley o someter proyectos que no interesan a la sociedad, y eso no te da un aval para llegar al Senado. En mi caso, soy el primer joven que se presenta a la senaduría del Distrito Nacional. Yo, antes de inscribirme, tenía 35 años y me estaba enfrentando a figuras muy tradicionales y de mucho peso dentro de un partido como el Partido de la Liberación Dominicana. Y la victoria que obtuvimos con 56,000 votos en las primarias demostraron que definitivamente el juego cambió, que hay una sociedad que quiere nuevos representantes, que quiere una manera distinta de hacer las cosas, y que sobre todo cuando la juventud se empodera, se prepara, se lanza y asume la responsabilidad frente a su país, no hay obstáculo que pueda detenerla. Definitivamente el juego cambió, porque ya lo que tradicionalmente funcionaba no funciona y hay un nuevo ciclo político en la República Dominicana. Porque las transformaciones se hacen desde adentro. O sea, imagínense lo que piensa la gente fuera de la República Dominicana. Piensan que quizás nosotros no somos un país como Alemania o como Estados Unidos, no tenemos los mismos valores ni los mismos niveles de institucionalidad. Lo más cómodo sería irte a vivir a otro lugar, no hacer las transformaciones en tu sociedad. Asimismo, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, que de todos los partidos es el que tiene la historia más de mayor peso, porque es un partido que surge sobre una visión distinta de construir un partido único en América, el único partido que tenía métodos de trabajo y organismos fundados sobre un principio de justicia social y que durante 25 años se preparó para llegar al poder. Es cierto que el ejercicio del poder desgasta y que las frustraciones ciudadanas se enfocan y se enfrentan a aquel que está ostentando el poder en el momento. Pero si la República Dominicana hoy tiene estos resultados, es resultados a nivel económico, de desarrollo, de avance, es parte de la gestión del Partido de la Liberación Dominicana. Pero también es cierto que hay paradigmas que hay que dejar atrás y que son comunes a todos los partidos y a todas las organizaciones de una sociedad como la nuestra. Yo creo que la democracia se perfecciona a través de los partidos, con una participación organizada de su sociedad, pero tomando la decisión sobre todo de hacer las cosas diferentes. Y en cada espacio que yo he estado, he hecho las cosas con transparencia, con vocación de servicio, y no me ha importado cuán difícil sea la tarea, cuán compleja sea la organización, cuán, dificultoso sea el entorno. Siempre he tenido la vocación de hacer la diferencia. Y así como amo mi país y he decidido hacer la diferencia desde adentro de mi país, asimismo he decidido hacer la diferencia tomando lo mejor del Partido de la Liberación Dominicana y complementándolo con esta visión de nueva generación y de renovación que simboliza esta candidatura. Yo he dicho que mi candidatura simboliza y representa la renovación y la revitalización de la oferta del Partido de la Liberación Dominicana a la sociedad del Distrito Nacional. Mira, la verdad que Monteplata es la provincia donde yo crecí. Lo primero es que yo nací en Nueva York y llegué a Monteplata a los 6 meses. Crecí en Monteplata y viví desde los 6 meses hasta los 16 años. Vivo en el Distrito Nacional desde los 16 años, es decir, tengo 20 años viviendo en la capital. Soy tan de Monteplata como ciudadano de este territorio. Monteplata tiene un liderazgo maravilloso que ha venido transformando a la provincia. Está en un proceso de crecimiento y de desarrollo. Viene de ser la tercera provincia más pobre del país y hoy ya está en el lugar número 18. Y ese proceso ha sido liderado por el senador Charlie Mariotti, que ha sido también una inspiración porque tiene un concepto muy profundo de desarrollo económico de su territorio. Y cuando las cosas van bien, hay que permitir que sigan yendo bien. En el caso de la ciudad donde vivo, donde construí mi familia, yo soy padre, estoy casado con Aurora y tengo mi hijo David, que tiene 2 años y medio. Tengo un compromiso muy importante con esta sociedad, donde hay altos niveles de marginalidad, de hacinamiento y de exclusión social, a la par de un gran desarrollo económico. Aquí se combinan dos
grandes realidades. Una sociedad que va avanzando, un Santo Domingo que es el Santo Domingo 3.0, donde hay grandes edificios, donde hay inversiones importantes en sectores de servicio, pero está ese Santo Domingo, ese Distrito Nacional que está a la margen de los ríos y que requiere de una atención y de acción inmediata, más allá que de palabras y de voces. Señores, yo me he dedicado a caminar de punta a punta el Distrito Nacional, a reunirme con juntas de vecinos, con clubes deportivos, con el liderazgo local de esas 70 comunidades que conforman el Distrito Nacional, para saber, por ejemplo, que la realidad de la Sursa, como he dicho en muchos lugares, no es igual que la realidad ni siquiera de Capotillo, que está al lado. La Sursa es una comunidad muy pobre, con una sola fuente de ingresos, que es un mercado, pero que además es su principal fuente de problemas, porque cuando allí llueve, toda esa contaminación cae aguas abajo y afecta la vida de las personas. Villas Agrícolas, que colinda con la Sursa, tiene otra realidad. Es un distrito industrial con con 42 industrias. Sin embargo, hay altos niveles de desempleo en Villas Agrícolas porque la gente que vive allí no se beneficia de esos trabajos porque no existen mecanismos de capacitación como un politécnico o un centro de formación técnico profesional que entrene a los habitantes de esa zona para insertarse en el mercado laboral. Y cuando la gente me escucha hablando de estas cosas, me dice, pero Rafaela, ¿qué tú estás aspirando? Porque eso no son los temas de un senador. Un senador se dedica a someter proyectos de ley. Y yo les digo que no, que un senador tiene 3 funciones. La primera, la más importante, es representar a su comunidad, ser el vínculo entre la oferta pública de servicios y las necesidades del territorio y de la gente. La segunda es fiscalizar, que es garantizar que las leyes que existan se cumplan, pero sobre todo que los presupuestos se asignen y se ejecuten de conformidad con las necesidades de la gente. Y tercero, la última que surgió fue la de legislar, que es aprobar las leyes para la buena convivencia de los ciudadanos. Y yo he dicho que mi principal compromiso con la ciudad es que voy a ser un representante. Yo me voy a dedicar a ser el senador de la comunidad, a ser un senador comunitario que trabaje con las juntas de vecinos, con los núcleos de profesionales, con los clubes deportivos, para que las instituciones atiendan las necesidades particulares de cada una de las 70 comunidades del Distrito Nacional. Mira, yo creo que el gobierno ha hecho cosas muy buenas. Por ejemplo, el 911 es una gran iniciativa gubernamental que ha transformado nuestra relación con los organismos de seguridad y con los organismos de socorro. Era impensable en la República Dominicana tú recibir en menos de minutos una ambulancia antes, o que una patrulla de la policía pudiera llegar cuando estabas en problemas. El servicio de atención en las carreteras ha sido una gran innovación del gobierno dominicano que ha, digamos, mejorado nuestra seguridad en esos tramos que antes eran muy peligrosos. Los dominicanos recordamos con tristeza lo que nos pasaba cuando nos quedábamos en una carretera. Cogíamos más lucha que un forrocatre, como decimos nosotros, pero ya eso es cosa del pasado. Otra de las cosas muy positivas que ha hecho el gobierno ha sido esta iniciativa de República Digital, de llevar tecnologías al sistema educativo o los sistemas de indicadores para monitorear la gestión pública. Este último es menos conocido. Otra medida importante fue el impulso de la ley de lavado de activos, que ha hecho transparente la economía dominicana y ha vinculado al sector financiero y a la parte tributaria para que no hayan secretos. Cosas que el gobierno tiene pendientes. Y lo digo con toda responsabilidad, nosotros tenemos que elevar los niveles de seguridad en el país, sobre todo en el Distrito Nacional, y tomar medidas contundentes para atacar la ratería. Por eso estoy promoviendo una modificación del Código Procesal Penal para que los delitos de ratería, es decir, el robo simple, sean de acción pública. Al día de hoy, el Código Procesal Penal establece que si a usted le roban un celular, usted tiene que poner una querella, constituir un abogado y darle seguimiento en el tribunal personalmente. La gente simplemente no lo hace. Entonces, ¿qué pasa? Los que se roban los celulares, lo cogen y lo sueltan, lo cogen y lo sueltan, se roban 15, 20, 30 celulares y se dan cuenta de que el sistema es vulnerable, forman una banda y así es que comienza el crimen organizado. El otro asunto que requiere
de atención prioritaria es dar un paso más allá en la revolución educativa y transformar la educación, principalmente aquí en el Distrito Nacional, en educación politécnica. Yo creo que a nuestros jóvenes tenemos que darles herramientas prácticas, principalmente en matemáticas y ciencias, para que puedan insertarse en el mercado laboral. El tercer reto importante es el fomento del primer empleo. Por eso voy a someter un proyecto de ley de primer empleo para fomentar la educación dual, es decir, que un joven mientras se entrena en un curso de formación técnico profesional, además haga una pasantía en una empresa. Esos tres temas requieren alta atención y forman parte de la agenda pendiente. Esta pregunta es una gran oportunidad para contarles un poco sobre mí. Quien les habla es un dominicano de 36 años de edad que tuvo el gran privilegio de vivir en el campo y la ciudad. Y crecer en el campo me permitió conocer la sociedad por arriba, por abajo y por el medio. Yo sé lo que es la abundancia, pero yo también sé lo que es la precariedad. Yo sé lo que es vivir en una comunidad que tiene acceso a servicios públicos precarios, donde el agua no llega todos los días. Yo sé lo que es tener que almacenarla en tanques y bañarme en una ponchera con una jigüerita o un jarrito. Yo sé lo que es llegar a la escuela con los zapatos enlodados porque no había una calle que tuviera aceras con tenes ni talvia. Y también sé lo que es estudiar en una escuela pública, porque estudié en una escuela pública. Yo avancé en la vida, pero en función del mérito. Como yo les decía ahorita, mis primeras oportunidades me las dieron mis profesores y me la gané en función de mi talento. Me abrí espacio en una sociedad donde no conocía 4 calles cuando llegué y logré construir muchas relaciones, primero a nivel académico, luego con los legisladores y con tomadores de decisiones, luego en una etapa de mi vida con los empresarios. Lo que yo he hecho en la vida es tener un ángulo y una visión desde distintos espacios, comprender la sociedad en toda su dimensión. Y eso me ha dado una sensibilidad social única, que ha sido la chispa que ha guiado mi accionar a lo largo de toda mi vida. Yo perfectamente me pude haber quedado trabajando en la empresa privada y teniendo beneficios particulares y una vida acomodada, pero decidí dar el paso al frente como profesional para poner al servicio de mi país mis conocimientos. Y ahora he ido más allá. Salí a las comunidades más desposeídas del país, a las que están en la circunscripción 3 del Distrito Nacional, a la orilla del río, a establecer relaciones con la gente, a todas las comunidades, sin importar clase social, sin importar situaciones particulares, a establecer un vínculo de hermandad con la gente. Y ese vínculo con la gente, ese vínculo con las bases de la sociedad, fue lo que me permitió el pasado 6 de octubre convertirme en el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, habiendo ganado con 56,000 votos, que es el resultado, la mayor votación en toda la historia del Distrito Nacional que ha obtenido precandidato alguno de cualquier partido. Mira, siempre decir que las cosas van bien es odiosa cuando alguna persona tiene en su vida una situación particular donde siente que las cosas no van bien. Entonces, evidentemente República Dominicana ha tenido un crecimiento importante en los últimos 50 años, que se ha acentuado en los últimos años. Y eso ha sido el resultado de un activo que es clave, que es la paz social. Pero para que haya paz social tiene que haber justicia social. Y ese es el gran reto de la República Dominicana. En los últimos años hemos tenido una reducción importante, según cifras oficiales y las cifras de organismos internacionales, de reducción de la pobreza. O sea, antes, y quiero marcar aquí porque estos puntos son importantes y a veces no los recordamos. En el año 1993, el nivel de pobreza en la República Dominicana llegaba al 60%. Desde el 96 hasta el 2012 se redujo. Bueno, hubo un setback con el tema de la crisis financiera, se había reducido el nivel de pobreza a un 30 y tanto por ciento, luego remontó a un 40%, pero a partir del 2012 comenzó una reducción importante, validada por organismos internacionales, de los niveles de pobreza. La pobreza general se encuentra al día de hoy entre un 22 y un 21%. Asimismo, ha habido una reducción de la pobreza extrema o de la indigencia en la República Dominicana, que estaba situada antes por encima del 15% y ahora está cercana al 6 o al 5%. Obviamente, aquí hay un reto importante que es el costo de la vida, principalmente en temas como la educación, como el transporte
y también como la seguridad. Por eso he planteado dentro de mi plan de gestión senatorial la necesidad de traer, en el caso del Distrito Nacional, la revolución educativa al distrito. Aquí hay pocas escuelas. En la circunscripción 1, por ejemplo, apenas hay 14 bachilleratos públicos. La gente, para acceder a una plaza de una escuela pública, tiene que hacer maravillas porque no hay oferta educativa pública, gratuita y de calidad. Nosotros necesitamos inversión en infraestructura educativa en el Distrito Nacional para que nuestra clase media tenga la posibilidad de acceder también a educación pública de calidad. Podemos explorar mecanismos de cogestión para asegurar la calidad y bajar el costo de la educación privada con competencia. En adición a eso, el tema del transporte, que impacta casi el 36% en el costo de la vida de la gente. Nosotros necesitamos un sistema de transporte de calidad, humano, digno, que le permita a los ciudadanos del Distrito Nacional disfrutar su ciudad. Y eso se logra organizando, pero sobre todo enfrentando a aquellos que se oponen a la reforma del transporte. En mi caso particular yo lo he hecho. A mí me tocó liderar aquella gran acción por la dignificación y la libertad del transporte que resultó en una sentencia del Tribunal Constitucional que declaró la libertad del transporte en la República Dominicana. Y ese compromiso firme lo tengo. El tercer componente es la seguridad, para evitar que las personas que logran recibir un salario, que van fortaleciéndose, sean despojados, se evite que sean despojados de sus bienes y que puedan tener un retroceso en sus condiciones de vida. El otro componente obviamente es la salud, y ahí necesitamos, en el caso del distrito, continuar las inversiones. Ya la circunscripción 3 tiene hospitales importantes como la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar o como el Moscoso Puello, pero aquí en la circunscripción 1 hace falta un hospital público general que le dé servicios de salud a nuestros habitantes. Mucha gente piensa que aquí, en todas estas zonas, todo el mundo es rico, y eso no es verdad. Aquí hay mucha gente de clase media, mucha gente de escasos recursos, mucha gente que tiene necesidades, pero sobre todo personas que pagan impuestos y que necesitan recibir en servicios un retorno del pago que le están haciendo al Estado de sus ingresos. Yo creo que nosotros tenemos que tener niveles de sensibilidad y debemos cuidar la vida. Yo soy un defensor de la vida. Yo creo en Dios, tengo un corazón cristiano y creo también que debemos tomar todas las medidas necesarias para salvar todas las vidas que podamos, tanto la de la madre como la de los niños. Y de verdad que es la hora de que este tema tan sensible, tan superior como es la vida, dejemos de politizarla con el objetivo simplemente de permitir que se abran las puertas para el establecimiento de negocios que van en esa dirección. Yo creo que es algo que debe enfrentar no solo el Estado, sino la sociedad en su conjunto. Yo creo que debe ser un esfuerzo de las familias, de las comunidades, para romper este modelo social que promueve el inicio de las relaciones sexuales tan temprano entre nuestros adolescentes. Pero también necesitamos cierto nivel de orientación, de guía y de acompañamiento para evitar que personas desaprensivas se aprovechen de menores de edad, tanto hombres como mujeres, porque se visibilizan unos casos, pero también hay muchos otros casos de niños abusados por parte de adultos o mujeres adultas. Y creo que tenemos que trabajar con esos temas. Tenemos que trabajar desde el Estado estableciendo políticas para proteger a nuestras niñas de los abusos de hombres mayores de edad, y también hay que eliminar la vieja práctica de sacar a nuestras niñas de las escuelas cuando quedan embarazadas. Otra medida que creo que debemos establecer es sancionar el matrimonio con niños y adolescentes, el matrimonio infantil. No es posible que esa brecha siga abierta en la República Dominicana, y tenemos que trabajar con programas de educación que permitan,
construir un paradigma diferente de mayor seguridad, de centrarnos en el desarrollo integral de nuestros ciudadanos. Yo estoy promoviendo, por ejemplo, un proyecto de fomento de clubes deportivos y culturales, porque los clubes son el epicentro de desarrollo de nuestras comunidades. Yo he dicho que el otro nombre del vicio, de la delincuencia y del embarazo adolescente es el ocio. En muchos casos, ese ocio es el que produce que en vez de estar desarrollando actividades productivas como danza, teatro, baile, música, deporte en distintas disciplinas, nuestros jóvenes estén, como decían los viejos de nosotros, inventando a temprana edad. Y yo creo que debemos enfrentar eso con políticas, con acompañamiento de las familias, pero sobre todo con el compromiso de la sociedad de construir un modelo distinto de cara a nuestros adolescentes. Mira, yo lo que creo que el país tiene que construir una dirección desde el Congreso que le permita aprobar las reformas que se necesitan y los proyectos que se requieren. Hay países como Costa Rica que han apostado a una pluralidad casi una torre de Babel en el Congreso, y al final tienen 15 años que no pueden aprobar ninguna reforma a favor del desarrollo nacional y se han convertido de ser los países de mayor vanguardia a ser los países más atrasados. Yo creo que la gente tiene niveles de conciencia importantes y que va a decidir en función de esa conciencia, y hay muchos perfiles positivos en el Distrito Nacional. El próximo 17 de mayo, pero antes también en las municipales, vayan a votar. Votar es una responsabilidad con el destino de tu país. No es ir a votar por un político, es ir a votar por programas, por visiones que van a impactar la forma en que vivimos todos, nuestra convivencia, nuestra comunidad. El futuro se construye desde lo personal, desde tu espacio, pero también votar es una de las puertas hacia un futuro mejor o peor. Vota con conciencia, decide votar por los perfiles apropiados y vamos hacia adelante, que la República Dominicana es un país maravilloso.